¿En qué invierten los ricos? Los secretos para mantener su fortuna. Sabemos que los millonarios son personas sumamente activas y no se conforman con nada aun si han cumplido todas sus metas, pues siempre establecen otras nuevas. Muchos de sus objetivos se enfocan en realizar inversiones para crecer. No solo crecer financieramente, sino crecer empresarial y socialmente. Muchos ricos siguen invirtiendo toda su vida y por lo general suelen hacer inversiones mixtas en segmentos tan diversos como tecnologías, bienes raíces o finanzas. El crecimiento exponencial de la fortuna de una persona millonaria que se forma alrededor de los ingresos, si sabe manejar bien sus finanzas, se debe a una sencilla explicación. No hay ningún secreto oculto, sino que toda la red de negocios e inversiones que va apuntalando poco a poco tienen un sentido y un fin, ya sea un fin económico como el de generar dinero para invertir en sus empresas y buscar una mejora en sus procesos de producción, o un fin social, bien sea a aportes a fundaciones benéficas o ampliar las ayudas que puedan prestar desde sus ópticas en sectores como la salud o la educación. Sea cual sea la forma, la verdad es que los millonarios no viven para trabajar y hacer dinero, sino que el dinero trabaja para ellos y les permite vivir. Entonces, ¿en qué invierten los ricos y cuáles son los secretos para mantener su fortuna? Antes de conocer más sobre lujo, abundancia y éxito, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones haciendo clic en la campanita para mantenerte al día con los nuevos vídeos y compartir esta información. El verdadero secreto es que no hay secreto. Por eso, para conocer en qué invierten los ricos, veremos algunas claves del libro ¿Por qué los ricos se hacen más ricos y tú sigues sin llegar a la quincena? Un mapa de navegación hacia tu propia riqueza, que dejaremos el enlace para conseguirlo en la descripción del vídeo. El dinero debe trabajar para ti. Algo hemos escuchado ya, y es que el rico no trabaja para conseguir dinero. Por eso, no debes trabajar solamente para conseguir dinero, porque el vivir por y para tu sueldo termina convirtiéndose en una rutina que termina por quemar mentalmente a las personas. Recuerda que el dinero es un medio, no el fin último. El fin siempre va a ser la libertad de trabajo. Por eso debes tomarte el tiempo para aprender, gestionar y saber cómo hacer que el dinero se convierta en tu aliado. Pues el tiempo pasa rápido y cuando te das cuenta has vendido tu vida por y para el trabajo. Las inversiones precisas y bien enfocadas permiten que una persona genere ingresos mientras duerme o hace otras cosas más productivas. Así, el dinero termina trabajando para ti y no tú para él. Por lo que es necesario aprender a entrar en los momentos precisos a las buenas inversiones a medio plazo y que no supongan más pérdidas que beneficios. Inversiones tradicionales. Los millonarios salen de su zona de confort y cuando lo hacen es por una buena razón bien estudiada y entendida. Sin embargo, la mayoría de las veces concurren a opciones bastante comunes. Una de estas es la inversión en el oro. Y aunque parezca mentira, el precioso metal parece seguir siendo un favorito entre los millonarios. Se sabe que los ricos dedican entre un 5 o un 10% de su capital para esta inversión que siempre ha sido una de las más seguras. Otra de las inversiones tradicionales son las obras de arte. Siempre vemos subastas de millones de dólares por pinturas de grandes artistas
o alguna obra famosa, e incluso de creaciones de nuevos artistas con mucho potencial. Pero esto no se hace solo por amor al arte, pues una obra bien elegida y bien representada se revalorizará año tras año sin tener que invertir más nada sino en su conservación. Asimismo, una inversión que es muy común entre los millonarios son los inmuebles y los bienes raíces, y es la forma en que muchos millonarios han podido forjarse su propio camino. Esta es una de las opciones más seguras, pues las viviendas, inmuebles y terrenos aumentan su valor con los años, y unos pequeños cambios pueden suponer una subida sustancial en poco tiempo. Todos tenemos la capacidad para invertir, solo necesitamos una inversión inicial y lo demás es como jugar Monopolio. Pon un par de casas, cobras una renta, por un hotel cobras más y si tienes más propiedades, más ingresos tienes. Cuando tengas un monopolio te vuelves millonario. Si no, ¿por qué crees que los millonarios compran tantas casas y las venden tan rápido? Secreto, no es porque sea divertido mudarse constantemente. Los casos más concretos de inversiones. Warren Buffett, el presidente y CEO de Berkshire Hathaway y gurú de nuestro canal, apuesta e invierte en grandes proyectos y diversos negocios financieros. Buffett es conocido por obtener grandes dividendos y se le ha llegado a catalogar como el oráculo de Omaha por sus acertadas predicciones, pero en realidad su secreto es que es una persona paciente y nunca ha buscado una ganancia inmediata en sus inversiones. De hecho, su técnica más utilizada y la que le dio su primer $1.000.000 es el conocido Value Investing, el cual supone buscar gangas que estén infravaloradas por el mercado con una clara diversificación y que tengan tendencia en crecimiento para los próximos años. Por eso, su consejo vital es: no inviertas en nada en lo que no estés dispuesto a tener por 10 años. Luego, Buffett supo diversificarse y en la actualidad tiene acciones en empresas exitosas como Wells Fargo, Coca-Cola, American Express, IBM, Procter & Gamble, Apple o ExxonMobil, solo por mencionar algunas de mayor renombre. En el caso de Coca-Cola, el holding de Warren Buffett, Berkshire Hathaway Incorporated, posee más de 400 millones de acciones, lo que significa un aproximado del 9% de las acciones de la compañía y que tienen un valor superior a los $23.900 millones, cuyos dividendos trimestrales se acercan a 276 millones de euros. Jeff Bezos, fundador de Amazon, es dueño del 11% de las acciones de Amazon. Además, ha reinvertido los beneficios de sus empresas en otras compañías como Uber, Google, Domo, Unity y Airbnb. Bill Gates, por su parte, enfoca sus ganancias en negocios más diversificados, que aunque no logran ganancias tan elevadas como Bezos o Buffett, sí aportan bastante dinero a sus cuentas bancarias. Gates ha optado por invertir especialmente en empresas del sector de la salud, las farmacéuticas y la biotecnología. Pero la inversión que más llama la atención es la fundación de Cascade Investment, una empresa de holding que creó con las ganancias de las ventas de acciones de Microsoft y que se especializa en las finanzas e inversiones. Además, esta comparte cartera con Berkshire Hathaway, en la cual también tiene acciones. Las personas ricas recurren a diversos tipos de inversiones para proteger su fortuna y en muchos casos aumentarlas. Hay que recordar que ahorrar es bueno, pero solo para invertir, nunca para guardar, pues el dinero se devalúa con la inflación. Sin embargo, hay que invertir con inteligencia y saber que no existen las fórmulas secretas para ser millonario de un día para otro. Las fortunas que crecen de manera rápida conllevan un gran riesgo de perderse en el camino, pues como sabemos están sujetas a inversiones muy agresivas con mucho chance de salir mal. Por eso los grandes millonarios hacen apuestas seguras sobre sus inversiones y siempre buscan las formas más tradicionales de proteger su dinero, siendo este el principal secreto de los millonarios para invertir y mantener su fortuna. Esperamos que este video te haya sido útil.
Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés siempre informado y puedas tener lujo, abundancia y éxito y aprender el secreto de los millonarios.